Bien, bueno, se eleva la tensión en Medio Oriente porque el ejército del Líbano respondió por primera vez a fuego israelí desde que escalaron las hostilidades, recordemos, hace un año, luego que uno de sus soldados fuera asesinado en un ataque de Israel. El tema es que según el gobierno libanés, los bombardeos israelíes han comenzado ya a impactar zonas residenciales e incluso centros asistenciales. De hecho, hace minutos, el Ministerio de Salud denunció que al menos 40 bomberos y trabajadores de ambulancias han muerto en los últimos 3 días en el Líbano. Eso se suma a que el Ministerio de Salud libanés ya había informado que cerca de 2.000 personas han muerto, incluidos 127 niños desde el inicio de la escalada en octubre del año 2023. De hecho, el ministro de Economía del Líbano denunció también durante esta jornada que Israel está atacando cada vez más cerca de áreas civiles y que incluso un ataque se ejecutó a menos de 3 kilómetros del propio Palacio de Gobierno. Así de grave está la situación en la capital libanesa. Y es por eso que el ministro Amin Salam dijo que esto ha sido mucho más allá, mucho más grave de lo que sucedió en el último enfrentamiento en el año 2006, porque tienen hospitales llenos de gente, escuelas llenas de gente, personas, familias completas durmiendo en las calles y que la guerra continúa. Y por eso dijo que Israel solo está destruyendo el país. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel han emitido órdenes de evacuación para un adicional de 25 pueblos en el sur del Líbano, es decir, ya estamos hablando de cerca de una cuarta parte de ese país, lo que indica una ampliación de su incursión terrestre en ese país. El ejército de Israel dijo además que en las últimas horas han matado a comandantes, a diversos comandantes, eso sí, sin especificar la identidad de estos comandantes de Hezbollah, y que además atacaron la sede de inteligencia de la milicia en la capital, en la ciudad de Beirut. Por su parte, Hezbollah también ha hablado en las últimas horas, ha respondido con enfrentamientos y bombardeos y dijo que ya se reportan al menos 9 soldados israelíes fallecidos en los enfrentamientos en el sur del Líbano. Enfrentamientos que, ojo, porque han obligado, según la propia Cruz Roja, a que cerca de 1 millón de personas hayan tenido que salir del país de manera de emergencia, obviamente por esta ofensiva israelí. De hecho, a ver si podemos pasar a revisar esas imágenes precisamente que tengo acá a mi espalda. Las evacuaciones tanto de libaneses, de extranjeros, se han intensificado en las últimas horas porque saben que se está agravando la situación y que es una situación completamente volátil. Hoy día España llevó 2 aviones para evacuar a cerca de 240 españoles. Colombia también realizó un vuelo humanitario y regresó a la ciudad de Bogotá a 116 colombianos. Una situación que obviamente amenaza también con convertirse en una nueva crisis migratoria en todo el mundo y que eso también obviamente enciende las alertas por parte de la comunidad internacional. Los invito a que pasemos a escuchar qué es lo que dijo en las últimas horas el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Evidentemente condenamos, como hemos hecho desde el principio, los ataques de Irán contra Israel del pasado martes, pero al mismo tiempo lo que hacemos es exigir que se acuerde un alto el fuego inmediato en Gaza, una tregua en el Líbano y que en definitiva el derecho internacional sea respetado. Bueno, por otro lado, las imágenes que vemos, existe obviamente una mayor alerta también y es precisamente por la incertidumbre, la tensión también de lo que podría suceder entre Irán e Israel después de que, recordemos, el martes se lanzaron cerca de 200 misiles desde Teherán hacia Israel. Considerando además que también que el mundo entero está a la espera de saber cuál finalmente será la respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu y no solamente qué tipo de respuesta, sino en qué medida, cuál va a ser su intensidad de esta respuesta. Esto porque Irán ya había advertido, lo hizo en las últimas horas, que ante cualquier represalia, cualquier respuesta de Israel, las represalias serán de ellos incluso aún más demoledoras. Pero además también agregó que cualquier país que ayude a Israel en un ataque será un objetivo legítimo para Teherán. Una advertencia principalmente dirigida, lo sabemos, a Estados Unidos, que es el mayor aliado de Israel.
Ahora, dentro de las conversaciones de la comunidad internacional también figura saber cuál es la capacidad real que tiene Irán para realizar nuevos ataques, algo no menor porque Teherán tiene la mayor cantidad de diferentes proyectiles de larga distancia y es una de las naciones que posee mayor armamento de este tipo. Y para ver el detalle de los misiles que posee Irán, los invito a que pasemos a revisar el siguiente wall que tenemos acá preparado a mi espalda. Tenemos acá entonces, esto para que se hagan una idea y poner un poco en contexto. Irán tiene más de 15 tipos distintos de misiles y estos son precisamente 5 que finalmente tienen el mayor alcance. Tenemos acá entonces el alcance de misiles de Irán. Yo les decía, estos son los 5 que tienen un mayor alcance. Podríamos decir, el que tiene menos es los Shabab 3, que tiene una distancia de alcance de 1.300 kilómetros. Luego viene el Emad, que alcanza una distancia de 1.700 kilómetros. Luego subimos a uno que se llama Korosh Mar, que tiene un alcance de 2.000 kilómetros, al igual que el Gadar y el misil también Sejil. Y precisamente tenemos acá al otro lado de este wall tenemos justamente el perímetro y que son las circunferencias de las distancias que finalmente alcanzan cualquier tipo de estos otros misiles. Y para poder también graficar la distancia, porque ahora claro, esto es lo que estamos viendo alrededor principalmente del país persa, pero ¿qué tan lejos está, por ejemplo, Irán de Israel? Lo pasamos a revisar en el siguiente wall. Lo tenemos acá. Bueno, esta es la parte de Medio Oriente que está en cuestión. Tenemos aquí la Franja de Gaza, tenemos Israel, tenemos el Líbano al norte, Cisjordania, Jordania, Siria, Irak, Arabia Saudita, Yemen, Irán. El tema es que la distancia es entre Irán hacia precisamente Israel es de 1.800 kilómetros y por lo tanto, según lo que yo les mencionaba respecto al detalle de los misiles que posee Irán, el país persa tendría por lo menos al menos 3 tipos de misiles para lanzar a Israel y que efectivamente tienen la capacidad, tienen las condiciones para llegar a suelo israelí. Sabemos que Israel cuenta con uno de los sistemas de defensa antiaéreos más poderosos, más innovadores y tecnológicos del mundo, que está la cúpula de hierro, el sistema Arrow y también la onda de David, que finalmente, pese a que pueden ingresar al espacio aéreo de Israel, finalmente terminan siendo interceptados. Ahora, según también análisis de Estados Unidos, dicen que Irán tiene cerca de 2.000 misiles, algo que obviamente preocupa también a la comunidad internacional, porque en este ataque, en el del pasado día martes, solamente ellos dijeron que se habían usado cerca de unos 200 misiles, es decir, estamos hablando solamente de cerca del 10% de la capacidad armamentística que tiene el régimen de Irán. Ahora, ¿qué ha dicho el principal aliado de Israel? Estamos hablando de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue consultado sobre si apoyaría que Israel atacara las reservas de petróleo de Irán en represalia por el ataque masivo con misiles del martes contra Israel. Biden, esto es muy importante porque el presidente Biden dejó de alguna manera la puerta abierta diciendo a los periodistas, estamos discutiendo eso, pero no va a pasar nada hoy, hablaremos de eso más tarde. Esto también podemos hacer un poco la diferencia en cuanto a las declaraciones y a lo tajante que fue el mandatario estadounidense, porque el día de ayer Biden dejó sumamente en claro de que no apoya un ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes. Además, el presidente se negó a esbozar qué sanciones están estudiando Estados Unidos y el resto de la comunidad europea. Recordemos que el día de ayer se reunieron de manera virtual también con los líderes del G7 y además añadió que no había novedades que compartir sobre los rehenes que aún retiene la milicia radical islamista Hamas en la Franja de Gaza. Escuchemos lo que ha dicho en las últimas horas el presidente Joe Biden. ¿Apoyaría usted un ataque de Israel a las instalaciones nucleares de Irán? La respuesta es no. Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer. Los 7 estamos de acuerdo en que ellos tienen derecho a responder, pero deberían responder de manera proporcional.